Bueno, y lo venimos charlando, por supuesto, todo el mundo está en alerta, particularmente Europa, ¿no? Después de la amenaza por parte de Rusia de utilizar armamento nuclear para repeler agresiones convencionales. Nos vamos con nuestro corresponsal que está en Italia, Matías Panza. Matías, ¿cómo estás? Paula, buen día para vos. Saludamos lógicamente a la audiencia y es como muy bien lo decís. Hay mucha tensión en la Unión Europea y en los principales países más poderosos de la Unión Europea. El ataque de Ucrania a Rusia con estos misiles de largo alcance de origen estadounidense pone en una situación al resto de la comunidad europea y sobre todo a los países miembros de la OTAN en una situación de alerta. En el día de ayer estuvieron reunidos en Varsovia, en Polonia, los principales ministros de Relaciones Exteriores. Hablamos del Reino Unido, hablamos de la misma Polonia, de España, de Alemania y por supuesto estuvo también el ministro de Relaciones Exteriores italiano, en donde principalmente se habló justamente del avance del ataque de Rusia justamente hacia Ucrania y con posibles y futuros ataques a algunos miembros de la Unión Europea y se barajaron algunas opciones. Una de ellas es un bono de seguridad en donde justamente los países europeos invertirían dinero para defenderse ante, como las han denominado ellos, crecientes y sobre todo preocupantes amenazas de Rusia hacia la comunidad europea. Obviamente que esto pone, lo decimos de nuevo, en jaque a los principales países Claro. europeos. Ayer teníamos la noticia de que, por ejemplo, Estados Unidos hacía desocupar la embajada en Kiev. Lo mismo sucedía con España. Sí. No se sabe todavía a ciencia cierta si serán todos los países europeos y tomarán esta misma medida. Lo cierto es, Paula, que hay alerta en todo el continente europeo. Ujú. ¿Ha habido alguna declaración pública de las autoridades, algún mensaje hacia la población? Ha sido el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia quien justamente ha emitido un comunicado hablando en referencia y sobre todo haciendo referencia a lo que había sucedido y Ujú. lo que fue, el mensaje estuvo sobre todo predeterminado a que Rusia dejara de atacar a Ucrania y que sobre todo dejara de atacar y amenazar al resto de los países. Lo cierto es que hacia la población no hubo ningún tipo de mensaje, de hecho hay mucha incertidumbre, lo repetíamos, en Ucrania, los miembros de la Embajada de Estados Unidos y de España han desocupado la Sí. embajada por pedido de las autoridades, pero lo cierto es que el resto de los países mantienen alerta. Todavía, y a ciencia cierta, no hay un comunicado a la población en general, se habla a niveles todavía gubernamentales, pero lo cierto es que este llamado de atención a Rusia de mantener este estado de amenaza hacia los países europeos es algo que está haciendo y resonando sobre todo en la población en general, Paula. Claro, claro, claro que sí. Bueno, además de cerrar las embajadas, lo comentábamos acá, también han dado algunas recomendaciones para los compatriotas que viven en la zona, ¿no? Sobre cómo cuidarse o qué medidas tomar. ¿Qué notas en la calle? Exactamente. ¿Hay temor en el ciudadano común? Sinceramente, aquí en Italia al menos, aquí en Roma, donde me encuentro en este momento, no se habla mucho del tema. Los medios Mira. nacionales hoy estuvieron hablando, por supuesto, de esta escalada, del ataque de Ucrania hacia Rusia con estos misiles de largo alcance, pero hoy, por ejemplo, la agenda estuvo centrada en la visita de Giorgia Meloni a la Argentina, en Sí. este encuentro que mantuvo en el día de ayer con el presidente Javier Milei, de lo que sucedería hoy en la reunión bilateral, pero Ujú. lo cierto es que sí, si bien se menciona el tema de la guerra en Ucrania, es un tema que lo sabemos ya tiene más de un año de duración, la gente no se ve temorosa, la gente Ajá. no tiene temor a que suceda algo, por lo menos aquí. Lo cierto, Paula, es que el último comunicado de la televisión rusa Ujú. hace referencia a otros países que podrían llegar a ser foco de ataque en caso de que Rusia siguiera recibiendo ataques Claro. a partir de estos misiles de largo alcance. Se habla de Alemania, se habla de Francia, se habla del Claro. Reino Unido. Italia por el momento no es uno de los países mencionados, no estuvo dentro de este comunicado oficial, repetimos, de parte de la televisión rusa, y esto hace quizás un poco mantener la tranquilidad Claro. entre los italianos y el resto de los ciudadanos que viven aquí. Claro, bueno, son los países que han prestado mayor colaboración a Ucrania, ¿no? Los mencionados, por supuesto. Bien, Matías, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Un placer siempre. Seguiremos desde aquí notificando lo que suceda, Paula.